Buenas tardes y bienvenidos a una nueva, en este caso un nuevo diálogo en red dentro de las actividades que organiza la Fundación Cine Más Cómic y también con motivo de la celebración del Día del Cómic, que es el Día del Cómic, también Día del Cómic y la Ilustración en nuestro país, que bueno, mucho dibujante de cómic que es ilustrador y mucho ilustrador que es dibujante de cómic. Y antes de empezar a hablar con el invitado, voy a dar los agradecimientos de rigor porque fundamentalmente hay que ser educado y sobre todo ser consciente con que si estamos haciendo lo que estamos haciendo, se lo debemos en primer lugar a la Fundación porque sigue apostando tanto por el mundo virtual, por el mundo presencial como por el mundo virtual, aunque haya personas que siguen pensando que el mundo virtual es el futuro, pero no, es la realidad. A la Cátedra Cultural porque gracias a ella quien quiera hacer un estudio serio, riguroso y académico sobre, por ejemplo, sobre lo que vamos a hablar ahora, porque el personaje en cuestión, uno de los personajes de los que vamos a hablar tiene también su colección de cómics y si alguien quisiera hacer algo, pues podría hacerlo, entrar dentro de lo que es el soporte de una cátedra de cómics. A Santa Cruz Cómic como evento y como motor dinamizador de actividades relacionadas con el mundo del cómic en las islas. Me gustaría pensar que puede ser capaz de saltar del archipiélago a la península y ofrecer cosas que en península no se hacen. A la librería del Maldito y a Gonzalo, número uno por estar a los mandos de la nave, porque gracias a él, él está en un país en un uso horario, yo estoy en otro país en un uso horario, y la invitado está en otro país en otro uso horario. O sea, esto parece como una película de espías, pero bueno, en realidad no. Entonces, dicha los agradecimientos de rigor, lo primero es saludar al invitado, a Mario, de Mario Daniel Garza, que es como figura en el rótulo, que va a ser el invitado de sección de esta noche. Lo primero es darte las gracias por haber dicho que sí. La idea era haberlo tenido antes, pero bueno, al final hemos conseguido al final hablar y hemos conseguido tener este encuentro. Pues gracias por aceptarlo, por estar aquí, por el material, por las facilidades, por la paciencia, por el tiempo y por todo. Y después, gracias por demostrar que en el siglo XXI hay gente que dice que todo está inventado. Bueno, vale, sí. Todo puede estar inventado, pero siempre se pueden dar versiones. Me explico. Cuando se vea la primera imagen, vamos a ver. Yo viniendo de donde vengo, aunque vivo en un país nórdico, nací en las Islas Canarias. En las Islas Canarias siempre hemos tenido como mucha querencia para cosas sobre todo que vienen del Cono Sur, o sea, de Hispanoamérica, Latinoamérica, como ustedes le quieren llamar. Del continente americano que hablan castellano. Por aquello de que ahora hay una lucha real entre una América que habla en inglés y una América que habla en castellano, vamos a decirlo así de claro. Exactamente. Entonces, hay personajes que, por ejemplo, en Península, yo que he vivido en Península mucho tiempo, que son personajes que, salvo en círculos muy reducidos, la gente no los conoce. Pero este señor, le voy a poner la portada del libro, este señor que es Santo, el enmascarado de plata, es un personaje que, digamos, que viene un poco de la mano de Mario Moreno Cantinflas. O sea, igual que las películas Cantinflas se estrenaban, digamos que de una forma más seria, las películas del Santo se estrenaban en sesiones matinales, pero se estrenaban. Y yo descubrí el trabajo de Mario, aparte porque las redes sociales, aparte para lanzar bulos y hacer perder el tiempo, pueden ser tremendamente prácticas, porque me encontré, o sea, me estrellé directamente, no me encontré, me estrellé directamente con una imagen que espero que Gonzalo ponga, que me dejó como diciendo, perdón, porque unificaba dos conceptos que en teoría no son del mismo universo, que es un depredador y Santo, el enmascarado de plata. Y además lo hacía, tal y como lo están viendo, de una forma como diciendo, yo la vi y dije, anda. O sea, de repente todos mis esquemas se fueron al suelo, porque además, claro, uno tiene la imagen, el Santo es un personaje muy antiguo, ahora hay, digamos que sus herederos, como el hijo del Santo, Blue Demon, este es un mundo que no ha terminado. Pero bueno, Santos fue como, no era el primero, fue como el primero que popularizó lo que es el concepto, sobre todo esa lucha libre que después fue saltando a distintos, porque el Santo primero empezó siendo un luchador y después ya un icono de televisión, de cine y de todo lo que ustedes pueden imaginar. Pero esto es como, no solo más me sorprendió que el Depredador, aunque esté de espalda, está perfectamente hecho, sino, en verdad, o sea, la verdad es que cualquiera es pequeño delante de un depredador, que son todos unos bicharracos enormes, unas criaturas enormes, pero el fusionar.
a algo que está, yo le comentaba, yo precisamente a colación de haber descubierto esto y ponerme en contacto con Mario, me he puesto a investigar más sobre el personaje del santo. He hablado con el autor de una tesis doctoral que he publicado en una universidad de México. Después me puse en contacto con el autor de este libro y me he dado cuenta que el santo es un poco como puede ser Cantinflas. Existe ese, no es una leyenda urbana, que es algo real, que en un momento se llegó a plantear que Mario Moreno se presentase a las elecciones presidenciales de México. Y los políticos dijeron que si Mario Moreno se presentaba, nadie se presentaba, porque era absurdo, o sea, nadie les iba a votar. Si Mario Moreno se presentaba a presidente, todo el mundo iba a votar a Mario Moreno Cantinflas. O sea, a ellos no les iba a votar nadie, ni siquiera sus Sí, propios, o sea, yo creo que ni siquiera sus propias familias les iban a votar. Pues que es una cosa que, bueno, nunca se ha querido decir si es cierto o no. Pues además, Mario Moreno Reyes siempre fue una persona que la política la tenía como muy lejos, o sea, nunca la quiso, yo nunca le he oído nunca le he oído hablar de política más allá de la leña que daba en sus películas, ajá. pero en realidad es un personaje, pues es un poco lo mismo, si el santo se presentase, aun con la máscara, a presidente, todo Cristo le votaría, o sea, corrígeme si me equivoco, pero bueno, visto la impronta que tiene. Entonces fue ver el Yo- depredador y el santo enmascarado de plata y decir, lo ves, todo está inventado, pero todo se puede reinventar de esa forma. Entonces es la razón, después ya me he puesto a investigar y me han mandado un montón de material, he hecho mis deberes y eres capaz de fusionar cualquier cosa con lo que pasa en tu propio país. Pero tú eres de la teoría de que aunque esté todo inventado, siempre se puede ir un paso más allá. Pues yo creo que sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo, en que ya todo está como inventado. Y eso a menudo yo creo que desanima a muchos artistas o a muchos creadores porque dicen, pues todo el mundo como que quiere marcar una diferencia, ¿no? Dices, ¿cómo marco la diferencia si ya todo está inventado? A lo mejor eso te da un poco de aire de nihilismo, pero yo soy de la idea de que ahora que está todo inventado, pues ahora hay que ocuparlo todo, ¿no? Hay que usarlo y hay que, fíjate que ahora que lo mencionas de las fusiones, absurdas, creo que acá en mi país, en México, y vivimos a veces en una línea entre el absurdo y la realidad que es muy, muy tenue. Acá pasan muchas cosas, tanto en política, tanto en cultura. Es un país como muy, y de una cultura muy, que abraza mucho el absurdo. Por ejemplo, tendemos mucho a separar de todo, a burlarnos de todo. ¿Por qué? Porque vivimos en una angustia constante. Nosotros por la violencia, por cuestiones económicas que no vamos a poder hablar aquí, pero. Y yo creo que en mi caso, sí creo que todavía se puede hacer un montón con todo el abanico de posibilidades que tenemos, ¿no? Porque creo que hay muchos personajes de la cultura mexicana que están muy desperdiciados. Tenemos un gran bagaje de películas, de novelas, este, de luchadores, pero creo que hace falta todavía hay un nicho muy desperdiciado que es esto de la fusión, ¿no? De decir, bueno, hace poco salió la serie de Depredador de la película, de Cazador de Cazadores, Kill of Killers, Ujú. Asesino de Asesinos. Y esa fue la que me dio la pauta para hacer la del Santo, porque dije, bueno, hacen saltos temporales y no tienen como una limitación geográfica, ¿no? Por la naturaleza del depredador. ¿Por qué no encontrarlo con un héroe mexicano? ¿Y qué mejor héroe mexicano que el Santo? Mm. Entonces, te llegan todos esos estímulos, tanto de la cultura popular norteamericana, que nos influye mucho a nosotros, la cultura popular mexicana, que también siempre está presente, pero que siento que le hace falta ese empujón, como lo dijiste hace rato, para que hacerse más internacional. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? A lo mejor alguien más diría, bueno, es absurdo, se van a burlar de mí como el depredador contra el santo, pero para mí tiene todo el sentido del mundo, porque el santo es un héroe. El santo ha peleado con un montón de monstruos, de extraterrestres, de fantasmas. Entonces, pues, qué mejor para que ponerlo a pelear con el monstruo por excelencia, ¿no? Sí. Es que, además eso, y además es que yo creo que, a ver, estamos hablando de un país, el tuyo, que se permitió, yo estaba, o sea, en un encuentro virtual anterior con una autora polaca de que trabaja en Marvel, le dije, a ver, México es un país que se permitió la osadía de casar a Peter Parker con Gwen Stacy. O sea, en México Gwen no murió.
sea, que tú lo piensas fríamente y dices, ¿y cómo se lo permitieron? Pues porque alguien en Marvel le dijo, ¿por qué no? O sea, por lo que tú se entiende, porque México vive en una suerte de, no de realidad alternativa, pero sí es capaz, esta es otra cosa, esta versión de... Aparte que yo por ejemplo, cuando vi esta ilustración tuya, dije, es que en realidad lo que se demuestra esa película que has dicho de animación, más lo que se está haciendo, más Prey, lo último que se ha hecho de Predador, tanto Prey como Kill of Killers como Batman, demuestran bueno, y fue algo que ya dijo Dark Horse, que ya demostró Dark Horse cuando empezó a publicar cómics de Depredador, que el personaje va más allá de ser esa criatura que se dedica a cazar por excelencia. Yo creo que el primer elemento que demuestra que el depredador es algo más que un cazador es Alien vs Predator, la primera serie gráfica. Yo creo que es la primera que demuestra cuando Machiko Noguchi y el Colmillo Roto acaban peleando juntos. Que ahí es donde te demuestra que el personaje es algo más que esa mole enorme que se dedica a matar porque es su naturaleza. Y la serie, las dos películas de la serie e ilustraciones como la tuya demuestran, de todas maneras, a mí me encanta esa como me encanta la de el Alien con el Blue Demon delante, o sea, pero especialmente la de Depredador con, además es verdad, claro, el tema es que la gente no sabe que Santos se enfrentó contra todo, contra Drácula, contra Frankenstein, contra fantasmas, contra monstruos, contra zombies, contra cualquier cosa que se pudiera enfrentar. Y yo creo que si Santos siguiera, yo creo, en el concepto que se vivió sobre todo en su época más activa, Santos se hubiese encontrado con el depredador. O sea, es como, Yo opino digamos lo mismo. que la fusión lógica. A ver, sé que la pregunta es tópica, pero bueno, eres ilustrador, dibujante. ¿Eres de los niños que se pasaba la vida dibujando? ¿O un día te pusiste a dibujar, dejaste de hacer lo que hacías y te pusiste a dibujar? Pues fíjate que en mi caso, eh, yo soy el mayor de tres hermanos. Entonces, durante un tiempo fui hijo único, por lo menos 5 años. Este, no tuvimos oportunidad de vivir en una casa propia hasta mucho tiempo después de que yo ya era más grande. Y acostumbramos estar encerrados en un cuarto chiquito. Mi papá iba a trabajar, mi mamá se quedaba como ama de casa y me cuidaba, pero yo no tenía ni hermanos ni primos de mi edad. Entonces, pues sí, me aburría. Entonces, yo creo que la mejor forma de enfrentar el aburrimiento fue agarrar una hoja de papel y un lápiz y empezar a copiar, porque empecé a copiar los animales que teníamos. Teníamos un atlas de reino animal y me ponía a copiar los animales para entretenerme primordialmente. Yo creo que casi todos los niños nos gusta dibujar, a todos nos gusta dibujar, lo hagamos bien o lo hagamos mal. Creo que es algo que es un impulso que tienes como de apropiarte de las cosas que ves a tu alrededor, de las cosas que te gustan, de las cosas que te gustaría ver. En mi caso empecé a dibujar así, pero empecé a pensar en dedicarme a dibujar cuando iba en la primaria, porque una maestra nos encargó unas ilustraciones para el periódico mural. Era fin de año, entonces acá el fin de año significa Navidad, posadas, es el aniversario de la Revolución Mexicana también. Entonces selecciona a 3 alumnos, entre ellos yo, porque sí, sí me gustaba dibujar, me ofrecí y nos dijo, Mario, a ti te va a tocar Posadas, fulano, a ti te va a tocar Revolución Mexicana y a Perengano te va a tocar otra cosa. Entonces yo me fui muy contento a mi casa, me compraron mi cartulina y me puse a dibujar unos monigotes en una posada, sin ningún tipo de perspectiva, sin ningún tipo de... Eran mis pininos, estaba empezando a dibujar. Y fui muy orgulloso a llevar a la maestra mi dibujo, pero llegando, me desanimé mucho porque a mis compañeritos se notaba que sus papás, hermanos mayores, no sé, se me han ayudado a hacer sus dibujos, entonces llegaron con unos dibujos que en ese momento a mí pues, me parecieron impresionantes, realistas, proporcionados. Estaba yo muy desanimado, dije, híjole, yo trajo esta cosa capaz de que ni siquiera me seleccionan o me omiten de periódico mural. Pero la maestra al ver mi dibujo y a ver los de los demás dijo, ¿saben qué? El de Mario se va a quedar porque es el que se nota que lo hizo él solo. Entonces para mí fue un aliciente y dije, pues ahora tengo que dibujar bien porque pues me gusta y veo que sí hay como una especie de reconocimiento, ¿no? Creo que todos buscamos reconocimiento a veces, pero de niño pues necesitamos más. Y ya a partir de ahí ya, digamos que
no he soltado el lápiz desde entonces. Tendría como 6 años, 7 más o menos. Digamos que fue el punto de partida. No, no, me parece, a ver, yo te puedo decir que en mi caso particular, yo me dedico a escribir. A mí no me gustaba escribir de pequeño, nada. Fundamentalmente porque lo que me daban para escribir era muy aburrido. Lo que me decían que escribiera era muy aburrido. Siempre era lo mismo. Hasta que ya siendo más mayor, con 11 12 años, escribí algo que me gustaba, un profesor lo leyó y me dijo, mira, esto mola, sigue haciéndolo. Y bueno, de ahí hasta ahora. ¿Verdad? Creo que hace falta alguien que te dé este Sí, pistoletazo sí, de sí. aprobar. Te falta alguien que te diga, oye, sigue por ahí, no sigas por allá. Exacto. Con críticas, con historias. A ver, me cuesta pensar que alguien no sepa lo que es esto, pero bueno, el mundo es muy grande y bueno, da igual. Pero esto mola. Yo creo que si lo viera Miyazaki le encantaría. O sea, esto es otra cosa que me encanta. O sea, coges algo que ya está. A ver, esto es un gato bus, aunque tú lo llamas, ¿cómo lo llamas? Que tiene otro nombre. Yo es que lo llamo por definición gato bus, pero tú no No, acá dibujas. también le llamamos el gatobús, me parece. Sí, pero da igual. Vamos a ver, esto es el gato bus de mi vecino Totoro, pero en vez de ser naranjita como sale, pues esto es como sería una boa en México, intuyo, para Sí, aquello de los colores. Exactamente, es, o sea, vamos a ver, ¿cuál ha sido tu evolución para llegar a coger, vamos, a ver, voy a puntualizar, algo tan icónico como un gato bus? A ver, no todo el mundo ha visto mi vecino Totoro y no todo el mundo le encanta Miyazaki. Pero vamos, a gente como tú y como yo y a gente que le gusta un poco la animación, vamos a ver, a Miyazaki lo tiene que tener donde tiene que tenerlo. O sea, hay gente a la que tienes que tener presente si te gusta. O sea, tienes que tenerte presente si te gusta el manga Osamu Tezuka, aunque digas que ya Osamu Tezuka es antiguo, sí, vale, muy bien, pero sin Tezuka no estaríamos hablando de manga. Como tienes que tener claro a Kazuhiro Tomo, o como tienes que tener claro a Satoshi Kon, o en este caso Miyazaki, primero a Miyazaki y Taaka, que son los creadores de Ghibli, y después, por supuesto, a Satoshi Kon, por poner un ejemplo. Pero, a ver, ¿estas cosas se te ocurren así de primera tada o simplemente es, o sea, porque a mí sinceramente me encanta, o sea, me parece las cosas que he visto, te digo, lo primero que hemos visto del Santo Depredador, pero a mí esto, por ejemplo, será que a mí la idea, el mismo concepto del gato bus me encanta, pero el hecho de que cojas el gato bus, o sea, el dibujo es el mismo, el espíritu es el mismo, pero lo adaptes a la cultura donde estás, como la versión que tienes de Totoro, esto es algo que se te ocurre, o sea, un flash que te viene, o has pasado mucho tiempo tratando de encontrar la simbiosis entre tu cultura y las cosas que vienen de fuera. Yo creo que ahora ha sido un poco más reciente lo de mezclar la cultura mexicana con las cosas de fuera, porque precisamente cada vez está más globalizado. Y ahorita con el Internet ya no hay ningún tipo de límites. Tú me darás la razón cuando antes nosotros éramos niños y querías saber, por ejemplo, de tu anime o caricatura favorita. A veces tenías que comprar revistas que tenían información que habían recopilado hace meses. Entonces te llegaba la información atrasada y decías, oh, por ejemplo, Dragon Ball. Yo veía mucho Dragon Ball, pero no había el internet para averiguar qué iba a pasar en las próximas, quiénes iban a ser los próximos enemigos, nos llegaban imágenes sueltas, información así como de a poquito. Ahora ya no hay límites, ya no hay barreras, ya con un solo tap de tu teléfono ya puedes acceder a un montón de cosas de otros países, de otras culturas. Y entonces yo creo que más bien, en mi caso, es reciente. Siempre, siempre he querido como llevar la realidad a la fantasía. Siempre he sido muy de imaginar, por ejemplo, cómo se vería ahorita un dragón sobre la torre latinoamericana. Ese tipo de ensoñación desde chiquito. Desde chiquito siempre me han venido esos flashazos, pero ahora también con lo de las redes sociales, pues, digo, veo una ilustración, por ejemplo, de, de Miyazaki, en este caso el gato bus. Y digo, imagínate, estoy en la parada del camión porque acá al transporte público en el que más o menos con el que fusioné al gato le decimos microbús.
Y yo estoy seguro que no soy el único que diría, ay, ojalá viniera el gatobús, porque el microbús siempre viene lleno de gente. Ojalá viniera por mí nada más y me llevara a mi casa directo, para no tener que hacer fila, para no tener que estar aquí bajo la Más es lluvia, bajo el mullidito, sol. está calentito, es mullidito. Exacto. Entonces dije, bueno, imagínate que el gatobús viniera por mí, pero viniera disfrazado de microbús, porque es México. No vendía el gatobús de Miyazaki porque Porque acá la Japón, cultura es diferente, exactamente. ajá, de Japón. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Creo que sí hay que, en el arte sí hay que ser un poco atrevido, pero también tratar de abrazar un poco el absurdo. En este caso, pues, fusionar el, y así se lo dicen, imagínate tú fusionar el microbús con el gatobús, pues no tiene mucho sentido. Y mi trabajo es hacer que tenga sentido a través de una ilustración, Yo creo que sí. que la gente lo Mira, diga, yo creo que sí tiene sentido porque además el arte también tiene un punto de provocación. Yo creo que esto mismo, que a ver, si entiendes, sabes lo que es, pero a ver, no es el Totoro normal. O sea, eh, no sé, yo creo que el arte tiene también la obligación de empujarte, tiene la obligación un poco de sacarte de lo que tú conoces precisamente. A ver, por las cosas en las que he estado hablando durante todas las actividades relacionadas con el Día del Cómic, ha salido a colación, por ejemplo, el Guernica. Por aquello de que ha habido actores que me dicen, bueno, yo tengo asumido que mi trabajo no es tan importante como puede ser el trabajo de un médico, puede ser un trabajo de un ingeniero, digo, evidentemente cada uno tiene. Pero el Guernica es un cuadro que te cambia la vida cuando lo ves. Cuando lo ves en un libro, no, pero cuando lo ves delante, como es tan grande, porque es enorme, llega un momento que parece como que estás metido dentro, o sea, estás realmente metido dentro del cuadro. Y el cuadro te produce un montón de sensaciones, te lleva, te trae, te empuja, te suelta, casi casi que es como la primera vez que ves a Akira. Aunque no entiendas nada, Akira yo siempre la he definido, sobre todo desde que ya trabajo en esto de una forma un poquito más consecuente. Akira, ver Akira es como si te meten dentro de una lavadora y te tienen media hora y te sueltan. Cuando sales, todo lo que tú creías saber ya no lo sabes. O sea, ni siquiera los que. Porque además, Akira la empezamos a ver, imagino que te pasaría igual, a la gente que nos gustaba realmente el anime y que te gustaba ese tipo de historia, porque a la gente normal, ni el anime ni lo rozaba. Y por muy preparado que pudieras estar, Akira te sobrepasaba a los 5 minutos. Todos los 5 minutos ya había salido eso de que se habla ahora de la zona de confort, ni zona de confort ni nada. O sea, estabas dentro de la lavadora y cuando salías estabas absolutamente mareado y no sabías realmente lo que estabas viendo. Da igual que la vieses como la vi la primera vez en japonés con subtítulos en chino, aunque la vieses en castellano o en inglés con subtítulos en japonés, me da igual. O sea, llega un momento que asimilarla es un problema. Pero eso es lo que tiene de maravilloso esta película. Y yo creo que este tipo de cosas, el hecho de que tú sepas que esto es la misma imagen, lo que pasa es que ese Totoro no es el Totoro que yo conocía, pero sigue pareciendo Totoro. O sea, yo creo que el arte debe tener esa capacidad. Y yo creo que además tu trabajo le demuestra sobre todo a gente que, bueno, que ya está empezando, que ya tienes una trayectoria bastante más larga a la hora de trabajar, que es posible, o sea, precisamente moverse en esa línea de realidad, ensoñación, absurdo, un poco lo del dadaísmo, un poco lo del surrealismo, que son movimientos en los que se juega mucho con el absurdo, con trazar, saltarse de la línea, precisamente para conseguir que la persona que lo vea eh, sienta algo. O sea, ahora que se está celebrando, por ejemplo, el 40 aniversario del Dark Knight, el Dark Knight dinamitó el concepto estético que se tenía de Batman. Porque era todo lo que nunca se había visto, pero precisamente una de las, digamos que yo creo que una de las principales intenciones de Frank Miller era precisamente ofrecer algo que no se hubiese visto antes. Entonces yo creo que sí, puede resultar absurdo, hombre, hasta cierto punto. De todas maneras, tú eres tremendamente respetuoso cuando haces algo, eh, se nota mucho que tratas o sea, nada sale distorsionado, o sea, tú sabes perfectamente lo que estás viendo, lo reconoces perfectamente. Eh, Esto es algo que, o sea, tú siempre te has planteado el trabajo así, el hecho de haga lo que haga, voy a tratar de ser muy fiel y muy respetuoso con la fuente original. Mira, de hecho sí, yo creo Yo creo que
siempre he tratado de perseguir una, no perfección, porque también no se trata de eso, pero sí como de tener una buena técnica. Y creo que eso se refleja, por ejemplo, como dices, en hacer, en respetar la iconografía de un personaje, ¿no? Y en este caso, todo el mundo va a ubicar la escena, o bueno, muchos van a ubicar la escena de que está sacada de la película de Mi vecino Totoro, pero al meterle la iconografía de Pandemio, porque Pandemio, para los que no saben, es una mascota que salió durante la pandemia, que era un panda que te iba a vacunar a tu casa. Sí, Y la chica de Rosa Susana Distancia, que también era una mascota del gobierno de acá de México, que también, pues, para promover la vacunación entre la población. Entonces, sí, como dice, hay que respetar mucho la iconografía para que, hacerlo reconocible, para que la gente vea, a ese es Totoro, pero aunque estén metidos en un contexto de japonés, en este caso de Totoro, yo sé que esta chica es Susana Distancia y yo sé que este panda es Pandemio y yo sé que este conejo es Covidio, así es posible. Yo no inventé. Este, entonces sí, creo que a pesar de que sí me meto en el absurdo, también quiero que mis ilustraciones siempre tengan como un dejo de realismo para que la gente lo vea y diga, pues sé que no puede ser, pero me gustaría que así fuera. Y sí puedo verlo, sí puedo imaginarlo. Para eso sí tienes que manejar bien la iconografía, tanto de Totoro, este, como de los personajes a los que estás usando, ¿no? También se ve una estación del metro ahí, que la gente, pues, sí, acá de la Ciudad de México puede ubicar muy bien. Las tiendas Oxxo, que también, pues, acá en México son muy famosas. Entonces, yo creo que al mezclar toda esa iconografía de cosas ya creadas, puedes crear algo totalmente nuevo, ¿no? Un mundo nuevo, a pesar de que toda la gente sepa de dónde salió cada uno de los personajes, o sepa el origen de cada uno de los personajes. La situación en sí misma, es abrazar ese absurdo y hacer esa mezcla, es lo que lo hace nuevo, desde mi punto de vista. claro que pero es un trabajo, o sea, es un trabajo hacer reconocible como esto, que bueno, un personaje, sabes que es el personaje de Peacemaker. Después la nena, mm, me tienes que decir quién es. Yo he hecho los deberes, pero llego hasta donde llego, porque el personaje Es sí es White Rabbit. reconocible, sí, o sea, Ajá. reconocible, pero es un trabajo el hecho de fusionar tantos elementos y darles, y que después sea reconocible. O sea, porque tú reconoces la imagen de cuando Totoro está esperando, en este caso el autobús, precisamente, en la parada de Guagua, en este caso la parada de autobús en Península Guagua, de donde yo vengo, que también es un concepto que tú entenderás, pero es mezclar todos esos elementos que te has dicho de, yo es que cuando me mandaste la imagen puse y vi que era eso, el panda que habían, o sea, toda la iconografía que se había creado para que la gente se fuera a vacunar en México, pero eso, los personajes, la iconografía, la tienda, la parada de metro, todos esos elementos sueltos, vale, pero mezclarlos todos de forma que sea reconocible, tanto el personaje como la iconografía del personaje como la situación del personaje, como el escenario, eso es mucho trabajo. Sí, sí, de hecho, sí requiere de mucho trabajo y de mucha prueba y error. Yo creo que todas las profesiones son igual, pero en el arte sí tienes que como tardas mucho en encontrar tu propia voz, como tu propio, este, no me gusta decir nicho, como tu propia. Sí, creo que la mejor definición es tu propia voz. Y en este caso creo que yo lo he encontrado en ese manejo de iconografía. Me ha llevado tiempo, me ha llevado estudio, me ha llevado mucha práctica, pero hasta cierto modo para mí es un poco sencillo. Para mí es la idea primero. Bueno, va a ser Pandemia con Susana Distancia en un escenario de Esperando el Gatobús, pero en México. Y ya a partir de ahí todo empieza a fluir. Ya que tengo como la base, agarro el lápiz y empiezo a dibujar, porque también siento que si lo pienso demasiado, la idea se puede o me, o se puede pervertir o me puede aburrir. Entonces lo que hago es, en cuanto tengo el concepto, rápido me pongo a dibujar. Y por lo general, a la primera sale. O sea, creo que el trabajo del artista empieza desde empezar como a lucubrar toda la idea hasta que le empiezas, hasta que lo publicas. Pero creo que desde que tengo la idea, toda la iconografía se empieza a juntar y por fortuna, tengo esa facilidad porque tengo muy buena memoria visual. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a dibujar más incluso que, que las prácticas de la escuela, porque desde chiquito siempre tuve buena memoria visual. No soy bueno para los números, no soy bueno para recordar direcciones, geografía, etcétera,
pero tengo muy buena memoria visual. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a que plasmar está claro, porque son una cantidad de sueltos, parece de una manera. A ver, esto, o sea, él lo digo públicamente y no me voy a retractar, o sea, me mandó un montón de imágenes, pero yo hice una selección, lo siento, y a mí este es otro elemento. Además, no es el enfrentamiento clásico de las películas del Santo contra Drácula, no, este es el Drácula sacado de la iconografía de la película de Francis Ford Coppola, frente versus Santo el Enmascarado de Plata. Eh, a mí, por ejemplo, esta imagen me parece un homenaje muy bonito, además tremendamente respetuoso, eh, de un personaje que a mí me merece todo el reconocimiento porque creo que buena parte de la cultura mexicana y del estado de ánimo mexicano durante mucho tiempo recayó sobre los hombros del santo. Yo creo que era un poco el termómetro de la sociedad. En cuanto a lo que tú dijiste antes, yo entiendo que en la vida hay escala de grises, pero hemos llegado a un punto donde solamente hay escala de grises. Y a veces eso tampoco, y ahora mismo más que nunca, nos hacen falta héroes un poquito menos. O sea, a mí me gusta mucho lo de la deconstrucción del héroe, pero tampoco nos pasemos. O sea, tampoco, porque incluso un héroe puede tener sus luces y sombras, pero es que últimamente solamente estamos en luces y sombras, o sea, y casi casi en sombras. Entonces, por ejemplo, ver esta imagen aparte de que la iconografía de la película de Coppola me encantó, pero el hecho de ver al santo eso, con la luna detrás y enfrentándose, me parece también, aparte que santo es lo que es, en gran parte por su legado cinematográfico, porque son tantas las películas que hizo, entre una cosa y otra. El otro día me sorprendió viendo una película, una serie de televisión que no había visto de Stray, la de la pandemia, que también hay, que uno de los personajes que sale también es luchador, es un personaje también latino, que podían haber cogido cualquier, y él es un luchador que además no puede disimular nada, o sea, la sombra del Santo del Mascarado de Plata es tan grande que sé que la serie de hace relativamente unos años, y el Santo, digamos que su impronta, bueno, no recuerdo exactamente la fecha en la que en la que se murió, pero estamos hablando ya creo que fue en los años 80 o los 90 cuando se murió. No recuerdo exactamente la fecha en la que el personaje se murió, pero bueno, sobre todo, digamos que su decadencia, entre comillas, llegó ya con los años 80 creo recordar. Pero anteriormente, bueno, fue lo que fue. Y 20 años, 30 años después, en una serie norteamericana, de una pandemia que en realidad son vampiros, eh, uno de los personajes que sale, su historia tiene que ver con la lucha libre mexicana. Entonces te das cuenta que eso, bienvenido, o sea, los guionistas hicieron los deberes, pero te demuestra hasta qué punto esta iconografía sigue estando, o sea, está tan presente como yo creo que sigue estando en la sociedad mexicana todo lo que es el santo, el hijo del santo, Blue Demon y todo lo que ha venido después. Sí, sí, definitivamente, hay nuevos luchadores también, como Místico, Rey Misterio, pero creo que todos beben de la fuente, ¿no? En este caso sería el Santo. De hecho, incluso generaciones nuevas que a lo mejor no vieron de primeras las películas del Santo o al Santo en sí mismo, lo ubican luego, luego. O sea, ya que en México la lucha libre sigue teniendo un punch enorme. Y creo que también todo el mundo ya se nos conoce mucho, ¿no? Por la lucha libre. Es una iconografía de la que sí, sin miedo puedo decir que estamos muy orgullosos, y que sigue teniendo todavía, este, mucho poncha que en México. De hecho, sí, yo también he ido a sesiones de lucha libre, pero la persona que realmente me lo inculcó fue mi abuela, porque mi abuela Pachita, íbamos a la iglesia los domingos y regresando de la iglesia ella se sentaba religiosamente a ver la lucha libre. Y pues obviamente los nietos nos sentábamos junto con ella, pero así era casi también religioso, como la misa era religiosa y así Sí, 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 eso y lo era la estado lucha. en México, eso por amigos mexicanos que he tenido y por mi propio conocimiento. Esto también es mezclar Invencible con otro personaje de tu país. eh, que este personaje es, Se llama Mamalucha y es sí, una tienda departamental. Ajá, de mira, carne.
esa fusión por ejemplo, a mí me encanta el Día de los Muertos. O sea, por ejemplo, la iconografía del Día de los Muertos. Aquí hay una dibujante finlandesa que para un festival de cine hizo el cartel era una chica con el maquillaje del Día de los Muertos y para mí pasa por ser el mejor cartel de ese festival de cine con diferencia. De hecho, ella hizo toda la iconografía, no solo la del cartel, sino el cartel, las acreditaciones, el rótulo que se ponía al principio de cada película, todo basado en la iconografía del Día de los Muertos y es con mucho. El festival se llama, la traducción sería Amor y Anarquía, en finlandés es Rakauta y Anarquía. Rakauta es amor y anarquía es anarquía. Para mí es si no el mejor, uno de los mejores carteles, por lo menos de los últimos 22 años que yo conozco el festival en cuestión, de Marra. Pero eso que tú has dicho me hace mucha gracia y me encanta el hecho de que tu abuela fuera a la iglesia y después, o sea, digamos que una parte del precepto era ir a la iglesia y otra parte del precepto era el combate de lucha libre. Es lo que tú dices, es un Es, poco esa línea entre la cordura y la locura, el absurdo, que para nosotros, quizá te digo, quizá para la gente que vivimos en Canarias no sea tan absurdo porque nosotros hablamos igual, usamos muchas palabras iguales, comemos muchas cosas similares, incluso la misma forma de entender la vida es muy similar, pero por ejemplo en Península, y yo he pasado más de una década viviendo en Península, entre una cosa y otra, entre Madrid y Barcelona, eso te lo comentaba antes, Mario Moreno Cantinflas no tiene para nada la impronta que puede tener en Canarias, el Santo del Enmascarado de Plata tampoco, y muchísimas cosas, y precisamente esa línea entre la cordura entre la locura y la cordura y ese gusto por el absurdo, eso no lo tienen en muchos sitios. Entonces, o sea, si tú te imaginas, no, mi abuela, empieza esta conversación, mi abuela de pequeñito me llevaba, ¿no? Mi abuela de pequeñito me llevaba a la iglesia, pero después íbamos el combate de lucha libre. O sea, la última persona que te puedes imaginar es que quien a ti te metió el gusanillo de la lucha libre fue tu abuela, pero a mí no me extraña. O sea, por lo que tú dices, porque en México la lucha libre es otra religión, o sea, en comparación. Antes estabas hablando del lápiz, o sea, ¿estamos hablando de lápiz digital o de lápiz físico? O sea, a nivel de técnica, a nivel de ilustración, ¿cómo te lo planteas? ¿Cuál es tu modus operandi a la hora de hacer una ilustración como la que hemos visto hasta ahora? pues fíjate que yo antes era muy fan de las técnicas pictóricas más tradicionales, como el acrílico, la acuarela, la tinta. La practiqué mucho en la escuela y mi mayor aspiración, y creo que no era el único en ese entonces que quería hacer dibujos hiperrealistas usando materiales como los acrílicos o el óleo. Pero después me metí a la digital porque me metía primero a, al Photoshop y a todo lo que es la ilustración digital para ver cómo funcionaba. Dije, es una técnica más, pero después también empecé a trabajar y en los trabajos pues te decían, hijo, no te puedes esperar que es una ilustración en acrílico de un salón de clases lleno de alumnos, ¿no? Porque esto tiene que salir ya. Entonces, de modo, tuve que optar más por lo digital, por las prisas y por tener una producción un poco más constante. Pero fíjate que no he abandonado del todo el lápiz, porque yo absolutamente todos los dibujos que puedes ver en mis redes sociales, etcétera, siempre parten de un boceto a lápiz. Siempre, de hecho aquí lo tengo, mi herramienta principal. Nunca he dejado de dibujar, porque creo que hay muchos dibujantes, muchos colegas que usan el lápiz digital y ahí hacen sus bocetos, ahí hacen sus sombreados, pero a mí siempre me ha gustado mucho el hecho de tener la hoja frente a mí y usar el lápiz. Siento que el lápiz digital, a pesar de que es una herramienta maravillosa y cada vez es más, la están mejorando más, jamás me ha dado ese control que me da el lápiz, a mí, en lo particular. Entonces, yo lo que hago, la metodología es primero la idea. Entonces, ya tengo más o menos la idea, porque nunca tengo la idea clara, ¿eh? Nunca tengo así va a quedar así, de primeras. Entonces me pongo a bocetar con el lápiz, me pongo a jugar con el lápiz y ya empieza la línea a tomar forma. Y una vez que la línea tiene forma, paso el boceto a limpio porque eso sí es una maña mía. No me gusta hacer el boceto tan peludo, digamos, porque muchos dibujantes lo que hacen es hacer el boceto y hacen mucha línea auxiliar y, y después así la dejan porque es su estilo, pero
A mí me gusta que una vez que tengo el boceto en sucio, pasar la línea limpio, y una vez que está la línea limpio, ya lo escaneo y ya lo empiezo a digitalizar. Pero sí, no quisiera nunca dejar por lo menos el lápiz, porque siento que me da mucho control y me hace un poco más artista después de todo, porque ya después lo digital, sí, sí te ayuda mucho, haces tu producción más grande y más rápido, pero no me gustaría divorciarme del lápiz. Eso es lo único que creo que nunca voy a dejar. ¿Cuánto te lleva a hacer, yo qué sé, cualquier ilustración? No sé. Esto está muy chulo, que imagino que también, esto es algo propio también de allí, además el propio, la verdad es que el nombre, imagino, ¿la T se pronuncia o es lan- lanchanita? Ajá, no, sí se pronuncia tlanchana. La tlanchana es un monstruo Lanchan- mitológico de acá de México. Sí, sí, Ajá, es como una serpiente marina, digamos, mezclada. No es una sirena como tal, es más como una serpiente mezclada con una mujer, muy bonita, muy, de origen prehispánico. muy atractiva, muy... O sea, entonces tienes una forma muy... O sea, ¿cuánto puedes tardar, por ejemplo, en hacer una ilustración como esta? Desde que se te Por, ocurre la por idea ejemplo, hasta... en particular, ahorita el ritmo me lo están marcando un poco más las redes sociales porque sí me interesa como tener una producción más amplia. Estoy tratando de publicar una ilustración semanal, o sea, a veces fallo por el trabajo, etcétera, pero digamos que yo pienso en la idea a partir del viernes. Entonces, ya que tengo la idea clara el viernes, empiezo a trabajar el sábado, domingo. El lunes, si ya tengo la idea bien planteada y empiezo a bocetear, ya tomo mi lápiz, empiezo a plasmar. Una vez que queda el lápiz, el boceto, lo escaneo y lo empiezo a pasar a tintas ya en la computadora. Digamos que eso me tomará ya una vez que tomo el lápiz hasta que sale el dibujo, unos 2 a 3 días más o menos. Ahora en horas, porque, o sea, no le dedico todo el día, pero digamos que serán unas 6 horas más o menos por ilustración. En el caso de las lanchanitas, debe ser como unas 6 horas más o menos. No está mal, porque no es fácil hacer eso. Esto ya sé que son personajes propios de allí, que además te digo, me gusta mucho el hecho de que pongas el personaje y pongas detrás esa suerte como de logotipo, de bandera, o no sé cómo denominarlo. Eh, cuando te planteas un proyecto, ¿qué es lo que más te, porque lo que se ve detrás, de lo que se ve detrás ya lo haremos. Para que se ve en grises es otra cosa, pero la imagen principal, eh, independientemente de que tengo claro, porque además cualquiera que entre en las redes sociales lo ve, ¿cuál es tu principal motivación, aparte, por ejemplo, aparte de las películas y demás, a la hora de hacer un proyecto o a la hora de aceptar un proyecto? Creo que la principal motivación es que tenga libertad creativa, porque obviamente tengo mi trabajo y en el trabajo te indican qué hacer. Te dicen, hazme, necesito esto con estas características. Ah, muy bien. Pero incluso entre esos trabajos, luego es muy común que te pidan, ¿sabes qué? Un dibujante estuvo trabajando en ese proyecto, pero se tuvo que retirar. Entonces vas a entrar tú al quite. ¿Te puedes imitar el estilo de ese artista? Hasta ahorita nunca me he negado, pero no es mi cosa favorita por hacer. En cambio, cuando me dicen, bueno, tienes que hacer esa serie de ilustraciones, pero con tu estilo, con lo que tú quieras hacer. Ah, de acuerdo. Entonces, ahí ya es mucho más sencillo para mí también porque, pues, ya puedo usar mis trazos, ya puedo usar mis técnicas, ya puedo usar mi bagaje iconográfico que tengo en la cabeza. Pero, por ejemplo, en el caso de las historias y de las ilustraciones en el Instagram, creo que lo que sí pienso siempre al hacer una ilustración es que tenga un background, o sea, que tenga una historia detrás. A pesar de que nada más sea un monito parado o de pie, siempre trato de averiguar cuáles son su origen, sus motivaciones. Los elementos que le estoy poniendo, aunque sean fantásticos, tienen cierta coherencia con su mundo o no. Yo creo que eso también es importante. Y a pesar de que sea nada más una iconografía, o sea, nada más un personaje de pie, al ponerle ciertos objetos, la gente puede decir, ah, bueno, si tiene una anforita de mezcal es porque pues, es medio alcohólico. Tiene esas chanclas es porque pues le gusta estar cómodo.
Entonces, todas esas cosas sí las pienso y me gusta crear historias en mi cabeza. Aunque nada más las uso para hacer ese personaje, creo que sí, siempre trato de darles como una historia detrás. No nada más así de ponerlo por ponerlo, sino que sí quiero que tenga una historia. Y creo que eso también la gente lo intuye, a pesar de que no la escribas. Al poner esas cosas la gente puede como sentirse identificado, decir, yo he visto eso, o yo he usado ese tipo de calzado. Entonces yo creo que también por eso la gente luego abraza mis ilustraciones, porque se siente identificada de alguna forma, incluso a lo mejor inconsciente, porque dice, esto lo conozco, esto me es familiar. A pesar de que es fantástico y sé que no puede existir en la vida real, hay ciertos elementos que hacen que yo me sienta identificado con eso que estoy viendo. Eso es como lo que trato de... Yo creo que esa es una de las mis principales motivaciones, que la gente lo vea y a pesar de que entre en el absurdo o en la fantasía o en la ciencia ficción, diga, pero sí tiene un elemento familiar para mí. Esto sí lo ubico. Yo ¿Te has creo que esa planteado, sería como una de las principales motivaciones. te has preguntado contar una historia más larga? Porque es que todo lo que está, digamos que, será que, bueno, como yo escribo, bueno, hay otro ejemplo. Como yo además encima a ver, este, el, a ver, lo que sale en la bandera de los Estados Unidos mexicanos es un águila, ¿verdad? Sí. No me voy a meter la Sí. pata. Es la que sale en la bandera de los, porque México son los Estados Unidos mexicanos, la gente no lo sabe, pero realmente México es los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de México, como ustedes prefieren. Eso me lo dijo, es que esa puntualización me la hizo el embajador de México aquí en Finlandia, que lo conocí, entonces salió la historia diciendo que en mi país son los Estados Unidos mexicanos. O sea, me lo Estados Unidos. presentó una súbdita mexicana que vive aquí, está casada con un finlandés, y entonces ella me lo presentó como el embajador de los Estados Unidos mexicanos. Yo no puse ninguna cara rara, entonces, ¿sabe cómo dice? Que la gente siempre dice México, pero mi país son los Estados Unidos mexicanos. Entonces, por eso hago la puntualización. Así es. Por aquello de que, bueno, me dedico a escribir de una forma o de otra, todo lo que me has estado diciendo sirve para hacer digamos que el sustento, el corpus teórico para después hacer una historia. Sí, O sea, y de hecho, de crear, por ejemplo, estas ilustraciones, la anterior y esa iconografía que ves arriba, que es como un logo, son las estaciones del metro de acá, es el transporte público de México. Entonces, por ejemplo, la estación de Zócalo. Entonces, yo veo la iconografía y digo, bueno, esa iconografía la voy a convertir una especie de futuro cyberpunk mexicano, donde ya es un futuro medio distópico, pero la gente sigue igual tratando de sobrevivir, que tampoco es muy diferente a la vida real, ¿no? Pero bueno, digamos que y bueno, ya llevamos un paso más allá. Entonces, no, pero en este caso, la anterior era Coyoacán, así se llama, pues significa el lugar de los coyotes. Entonces, ese lugar es muy famoso acá porque hay mucha gente que turistea o que tiene cierto aspiracionismo a vivir de cierta forma. ujú. Entonces, lo que hice fue fusionar eso a la gente que creo que va a vivir ahí. Si es que este futuro distópico se llegara a llevar a cabo, ¿cómo sería, no? ¿Cómo se adaptarían a ese Es mundo? que yo A lo mejor. lo estabas contando y yo estaba pensando, es que sería perfecto, o sea, podías contar, es un poco, tus ilustraciones en realidad se podía casi como, no te voy a decir, no reinventar, pero sí, será por aquello, bueno, por aquello de que bueno, uno es así de friki con el tema de las realidades alternativas y las tierras de Marvel y no sé qué y no sé cuánto. Todo esto que estás contando, o sea, el hecho de que, por ejemplo, en un determinado sitio, o sea, en una determinada realidad, pues hubiese eso. Los autobuses o los microbuses, que también esa es una palabra, microbús también es una palabra que se usa en Canarias, fueran como el gato bus de Miyazaki, o que realmente en ese universo convivieran un depredador con Santo el Enmascarado de Plata y un Blue Demon con otra de las criaturas, o eso que acabas de decir, o sea, es que a medida que voy hablando contigo, y bueno, y también por lo que yo pueda más o menos sacar o deducir o hacer mis deberes, como me pasó con el panda y la pandemia, al final todo esto, en cierta manera, casi que crearía un universo personal. O sea, tu universo, un poco como la ciudad de Candor, pero
partiendo de una base real, que es el México que hay hoy en día. O sea, tú estás partiendo o sea, tú lo que demuestras es que a veces la inspiración la tienes mirando por la ventana. O sea, no te tienes que inventar nada más allá de lo que tienes delante. Quizá porque tú has dicho antes que la realidad de tu país es la que es. Yo creo que ahora mismo en el mundo, hombre, yo odio los agravios comparativos, pero yo sí veo, vivo en un país nórdico, procedo de otro país y por ejemplo, cuando viajo a mi país de origen es otro país distinto. O sea, no porque se hable otro idioma, no porque el clima sea distinto, sino porque la forma de vida, el ritmo y las inquietudes son diametralmente opuestas. Claro, si lo llevas a otro extremo, como puede ser el donde vives tú, pero todo lo que me estás contando, o sea, tú has llegado a pararte a pensar, esto también es muy chulo, además esto es con Pacific Rim, que bueno, esto es con permiso del señor Guillermo del Toro, que fue el que también le dio por cambiar toda la historia, que también es una persona, o sea, Guillermo también es digamos que esto debe ser una cosa que le dan ustedes de pequeñitos en la comida, porque también Guillermo lo hace, o sea, coge cuatro cosas de no sé cuánto y después crea una cosa totalmente distinta, y además le queda muy bien. Lo que te dije antes, el ejemplo de Spider-Man, o sea, ¿a quién se le ocurre que Gwen Stacy no muera? Pues mira, no solo no se muere, sino encima se casa con Peter. Y lo hicieron y encima a Marvel le pareció bien. Pero bueno, partiendo de todo lo que estamos viendo, ¿te has planteado hacer como una historia donde todos estos elementos eh, formaran parte del mismo universo? Pues yo creo que en este caso, por ejemplo, excluyendo obviamente el fanart, que es como muy evidente que es fanart, como el de Peacemaker, todo lo demás sí podría pertenecer como a una realidad alterna de México o a varios multiversos mexicanos, porque mm, creo que esa en el fondo sí es mi intención, porque a pesar de que a lo mejor no están interconectadas todas las ilustraciones que hago como tal, pero todas parten casi de lo mismo, ¿no? De ciencia ficción, ya sea magia, pero siempre dándole ese elemento como dices tú, ¿no? De los detalles que hay afuera, ¿no? De asomarte por la ventana y ver qué está pasando en el mundo. De hecho, estuve trabajando en un cómic que se llama Nahualo, que es precisamente como un, un cómic acerca de nahuales, pero tratando de adaptarlo a la actualidad. Y ahí precisamente también quería como hacer toda una amalgama de elementos mágicos de varias partes del mundo, no nada más de México, en donde los seres mágicos, porque aquí en México también se maneja, hay muchos seres mágicos, en Japón también hay muchos seres mágicos, los yokai, Mm, todas las culturas tienen seres mágicos. Entonces, darle cierta coherencia para que se desarrollara una historia en México en donde los personajes de los seres mágicos de todo el mundo tienen una metrópoli aquí en México donde conviven, donde tienen su comercio, donde tienen sus sociedades, que sería realmente un reflejo de cómo veo el mundo yo, ¿no? De cómo cada vez es más diverso, cada vez estamos más en contacto, tú que estás en un uso horario, el técnico que está en otro uso horario, yo que estoy en otra parte del mundo. Quisiera plasmar eso en una historia. Trato de plasmar en todas mis historias, porque a mí siempre me ha gustado mucho la diversidad. Siempre desde que soy pequeño, siempre me ha gustado que todos seamos diferentes. Y me parece maravilloso que podamos todavía sobrevivir en un mundo donde quepan muchos mundos, donde hay tanta variedad. Yo creo que eso es también una de mis principales motivaciones. Es chistoso porque uno rara vez te pones a pensar como artista, en mi caso particular, rara vez te pones a pensar en lo que te motiva, en lo que te hace ilustrar, pero hace falta que a veces haya alguien como tú, este tipo de prácticas, y te pongas a reflexionar, es que sí, realmente es esto lo que me está haciendo, imaginar todas estas cosas, ¿no? Entonces sí he querido he tenido un intento de cómic, de novela gráfica, que lamentablemente no he podido dar continuidad por el trabajo y por situaciones personales, pero que no he abandonado del todo. Y esa es como mi mayor aspiración como artista, como dejar algo que la gente pueda leer después de que yo ya no esté aquí en el mundo, pero que ni siquiera el reconocimiento, ¿no? Así de, el gran artista Mario Daniel, sino que la obra en sí, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, la obra en sí tiene vida propia. ujú. O sea, una vez que tú eres un artista y haces un arte, el arte ya como que se divorcia un poco de ti. O sea, sí te van a Totalmente, no, no, se divorcia totalmente, o sea, tú el control, yo eso fue una cosa, mira, lo primero que me enseñaron cuando empecé a escribir ya de forma seria,
Pero lo primero que me es, cuando el libro esté terminado, tú ya no tienes ningún control. En el momento que el libro está en el mercado, olvídate. O sea, tú eres el que, tu nombre está en la portada. Confórmate con eso. Ya el mundo, el mundo va a dar su interpretación que normalmente no tiene nada que ver con la tuya original. O sea, tú haces una obra, lo haces lo mejor posible, eres tan bueno como tu último trabajo, lo pones a la consideración del respetable y después bueno, lo que tú piensas que está bien te van a decir que es un horror y lo que tú piensas que es un horror te van a decir que está bien, por poner. O sea, raramente va a coincidir tu historia, pero tu control no tienes absolutamente nada. Esto es de una historia, esto parece pues, como una especie, una suerte de cartel, tal y como está planteado. eh, me encanta la simplicidad, o sea, la forma, y además eres capaz de dibujar lo mismo una niña en esa postura como un monstruo, como, o sea, no tienes distingos a la hora de dibujar una cosa u otra. Eh, que eso también es, o Ah, sea, también es bueno en porque este ellos caso, dime, dime. también en la fundación, evidentemente tratas, yo menos porque vivo en el extranjero, pero cuando estoy cuando estoy en un evento, tratas con gente que está empezando, que está a mitad, y siempre suele ser muchas veces, bueno, el hecho de que a mí es que me cuesta mucho adaptarme, bueno, aparte de los plazos y toda la historia, a dibujar esto, esto, esto. Y en tu caso, vas saltando de una, tú vas, uno ve tu trabajo, yo que tengo la oportunidad de verlo en conjunto y todo lo que me mandaste un montón o sea, me puedo hacer una imagen muy global de cuál es tu trabajo y cuál es tu forma de entender todo esto. Y tú saltas de un registro a otro con una aparente facilidad que muchos, yo sé que muchos artistas no tienen. O sea, lo mismo dibujas una criatura semidemoníaca como dibujas a una niña, por decirlo claramente, un poco ligerita de ropa, por decirlo de alguna forma, y te queda también una cosa como otra. O sea, esto también tiene que ver con tu formación o con el hecho de que tú tienes claro que para contar algo visualmente tienes que saber plasmar cualquier cosa. Bueno, en este caso particular, por ejemplo, es un fan art, digamos, de una película del Piporro. Acá en México se llama La nave de los monstruos. Este, y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer un homenaje al Piporro, no? Pero ahora que mencionas lo de saltar de un estilo a otro, creo que uno como artista, como ofreces tu trabajo al respetable, siempre vas a tener opiniones bien variadas. Por ejemplo, esta que publiqué de Blue Demon contra Ice, en Facebook me tundieron mucha gente. Me criticaron porque me dijeron, pero ese no es problema de nosotros, ese es problema de otro país. ¿Por qué no haces un dibujo, el problema de tu país? Y les dije, si hago dibujos de mi país, nada más que no conoces completamente mi obra. Pero bueno, Mm. entonces, Y perdón, al perdón, exponer, interrumpa, no es un problema solamente. no, claro, claro. A ver, ya General Marshall ya cruzó la frontera persiguiendo a Francisco Villa hace unos cuantos años de esto, unas cuantas décadas. Como sigan las cosas así, al final van a pasar la frontera. O sea, no se van a quedar en la frontera, van a seguir. Van a pensar que la frontera, o sea, ¿qué diferencia hay entre ir a bombardearse un país o cruzar una frontera? Es más fácil cruzar la frontera, en teoría, que toda la logística que supone. O sea, no van a cruzar el Río Grande a pata, eso lo tengo claro. Pero, eh, sinceramente, yo creo que, aparte que el Servicio de Inmigración norteamericano está persiguiendo a la gente que habla nuestro idioma, por hablar nuestro idioma, no por otra cosa. Entonces, vamos a ver, Sí, o como sea, nosotros incluso. exactamente, o sea, yo creo que un artista que tenga una cierta conciencia social tiene la obligación moral de denunciar aquello que considera que no es, y ya no es a nivel oportunista, sino que en este caso particular. Yo recuerdo cuando el 11 de septiembre, un comentarista muy famoso que había en España, se llamaba José María. Bueno, esta es la otra imagen que yo vi justo al mismo día, que es Blue Demon, que es digamos que otro un heredero natural del santo, el enmascarado de plata, con un alien detrás, que también me quedé como diciendo, anda, o sea, claro, además partiendo la base que, bueno, que en un universo Alien y Depredador están, y en un universo podría estar Santo y Blue Demon, perfectamente, o sea, no son, Sí, ninguno de los dos, ninguno de los cuatro son incompatibles,
me pareció fantástico. Pero bueno, hablando de héroes, cuando el 11 de septiembre, un comentarista que además era muy famoso, fundamentalmente porque le encantaban las corbatas, tenía una colección de corbatas increíble, que además se las patrocinaba una empresa de corbatas que había en Madrid, no sé si sigue existiendo, además José María Carrascal, que además él estuvo destinado en Estados Unidos muchos años, dijo que él lo que había echado de menos, que además fue algo que yo creo que mucha gente ni siquiera acabó de entender en el contexto en que lo dijo, echó de menos a que Superman hubiese parado los aviones que atacaron a las Torres Gemelas. Se lo dijo así, se podía haber dicho cualquier otra cosa. Y dijo y yo creo que hay gente que vive en Estados Unidos que se ha criado viendo, como tú, o sea, que empezó a ver el santo con sus abuelos, que después emigró de manera legal o ilegal, cruzando la frontera como se debe, cruzando la frontera, que es esta ilustración que a mí me parece absolutamente fantástica, que está echando de menos precisamente que haya un héroe como el santo, como Blue Demon, como llámalo usted el que quiera, que los defienda de algo que pudo tener una razón de ser, porque evidentemente, te gusta o no te gusta, los países tienen derecho a proteger sus fronteras, pero que lo que está haciendo sobrepasa con mucho, y no lo digo yo, lo dicen casi todos los jueces que se están enfrentando con ellos, o sea, incluso jueces abiertamente conservadores se están enfrentando contra un servicio de inmigración que se cree que está por encima de la ley. Y ya eso lo hizo un presidente que acabó fuera. Entonces, si estos señores se han enterado de que el anterior presidente que hizo lo mismo, lo acabó mandando al banquillo un periódico, precisamente porque mintió. Porque hizo lo que no debía, porque engañó, porque mandó a sus fontaneros a las oficinas del Watergate y después dijo que no había hecho una cosa que se había hecho. O sea, es exactamente lo mismo. En este caso, a ver, tú simplemente estás poniendo en la mente de alguien, pues lo que es un poco eso, o sea, igual que José María Carrascal, que además no es que fuera un periodista joven, ya José María Carrascal cuando pasó el 11 de septiembre, ya era un señor cercano a jubilarse, estaba más cercano a los 70 que a los 60. Él dijo que le hubiese gustado, será porque vivió en Estados Unidos, claro, yo creo que eso fue lo que pensaron, que hubiese estado bien que un héroe como Superman evitara que esos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas. Pues yo creo que habrá gente, eso que se crió de la misma manera que te creaste tú, que le encantaría ver a un héroe como puede ser Blue Demon, eso es una especie de heredero natural de Santo el Enmascarado de Plata, enfrentándose contra una suerte de brigada paramilitar, uno de esos uno de los, de los las personas que hacen un late show en Estados Unidos dijo que la diferencia entre esta gente y las camisas pardas alemanas era que los integrantes de la SA no llevaban un pañuelo en la cara. Ellos estaban muy orgullosos de su uniforme, de sus insignias y su parafernalia. Y estos no. Y por razón, y la realidad es que si tú te coges, y está en la página web, o sea, no es nada difícil. Tú te metes en la página web del Buró Federal de Investigación y te lees los principios del FBI, y que consta que a mí Hoover no es una persona que se santa a mi devoción, pero admito que creó un cuerpo muy bueno para muchas cosas. Y de hecho, si el racismo endémico que había en Estados Unidos se palió en gran parte fue gracias a los esfuerzos del FBI, porque Hoover era un neurótico, pero no soportaba el racismo estructural que podía haber en Estados Unidos. Los principios del buró están en su página web. Y a mí me encantaría que alguien me explicase qué principios son los que tienen esos agentes federales que están persiguiendo a la gente por la calle. A la gente, a los niños y a gente que son norteamericanos, que han nacido, se han criado en Estados Unidos. Sí. Eh, no sé, es lo que te he dicho. Vivimos ya en una escala de grises que empieza a ser absurda. Creo que creo que también estamos viviendo debido a como mencionas tú, a la situación actual del mundo, en el que, por ejemplo, en este caso, la corporación la organización del ICE, el cuerpo ICE, donde a lo mejor, como dices tú, o sea, sí, yo estoy de acuerdo, un país tiene como todo el derecho a que respeten sus leyes, a tener ciertas leyes migratorias para mantener un orden social, ¿no? Primordialmente. Pero cuando ya el abuso es sistemático y empieza a haber como ciertas personas que no tienen ningún control para ingresar hacia, o ninguna capacitación adecuada para ingresar a ciertos cuerpos que tienen que tenerla,
Entonces ahí cuando surgen los abusos, ¿no? Y cuando surgen abusos, y aparte no nada más es eso, ¿no? Sabemos que ahorita hay guerras, hay una cierta tendencia a regresar a algunas cosas que pensamos que se han superado, como el racismo, que siempre han estado aquí, ¿no? Pero nos gusta a veces pensar que ya estamos más adelantados. Ahora que esas facciones están envalentonando, creo que también estamos por eso recurriendo un poco más a los héroes, ¿no? Todos quisiéramos, pues los héroes con los que nos criamos, porque al final de cuentas son mitología popular si se quiere, pero pues todos nos criamos con héroes, ¿no? Ya sean de novelas, de televisión, de cine. Y creo que también el arte refleja un poco ese estado, esas cosas que reprimimos, esos pensamientos que reprimimos de, pues, cómo quisiera que hubiera un héroe que me defendiera de estos que quieren abusar de mí, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el artista es lo que plasma. Y sí tiene cierto impacto, como tú lo dices, como ese señor que dijo que ojalá Superman hubiera podido estar aquí para prevenirlo de los ataques, ¿no? Lo tenemos tan interiorizado que a veces no nos damos cuenta. Y a veces uno como artista dices, bueno, yo hice esta ilustración porque me nació, pero a veces esas ilustraciones tienen un impacto que tú no te imaginas, ¿no? Por ejemplo, cuando todos pasamos por cosas difíciles en nuestra vida, tenemos un familiar enfermo o pensamos que no vamos a aguantar, nuestra generación fue creada por la televisión primero, después por el internet, entonces a veces no tenemos una formación cultural o histórica, y en vez de recurrir a héroes que sí existieron y que obviamente son personas y que tienen grises y que a lo mejor mucha gente ha ensalzado sin necesidad, recurrimos a esos héroes de los cómics, de la televisión, que son un poco más representativos de valores, ¿no? A lo mejor un poco más intachables. Entonces, en esta época que nos tocó vivir tan cínica, yo creo que va a haber un regreso al héroe un poco más tradicional, ¿no? No tan gris, no tan antihéroe, sino un poco más puro, ¿no? De intenciones más, más puras. Por ejemplo, también ahorita en la nueva serie de Game of Thrones, de Caballero de los Siete Reinos, también ves que el héroe es un tipo ingenuo, a lo mejor torpe, pero ante todo bueno, ¿no? Buena persona, bien intencionado. Y creo que en estas épocas que nos tocaron vivir, estamos volviendo un poco a eso, ¿no? Añoramos un poco eso. Yo cuando vi la ilustración, perdona no hay problema, bueno, esto me encantó, es también cuando la vi me encantó, porque además eres muy, o sea, puedes ver el tráiler y verla, y aparte de eso, es el personaje tal cual, porque es que es el personaje tal cual, pero siempre eres capaz de tintar lo que haces o sea, lo que me gusta es que te sientes orgulloso de cuáles son tus raíces, de dónde vives. Porque hay mucha gente que como trata de dejar atrás por aquello de, bueno, en todos sitios hay luces y sombras, pero eh, cualquiera que haya visto esta charla desde el principio se dará cuenta de que tú coges lo que ya está. En este caso no has cambiado prácticamente nada, porque en realidad es tal cual lo que se ve en la película. Bueno, añades quizá un poco más el desparpajo del personaje, pero en todas las ilustraciones que hemos estado viendo, en todas es lo mismo, o sea, están todas tintadas en el buen sentido del sitio de donde procedes, el sitio donde vives, de cuál es tu historia, cuál es tu formación. Y yo cuando vi la imagen de Blue Demon versus el individuo del Ice, pensé que el otro personaje, que bueno, es una creación de un escritor anglosajón, pero evidentemente con un pozo de México terrible, es el zorro. O sea, es como el que me falta. O sea, a mí me falta el único, además que el personaje, yo además entiendo que la creación original de Justin McCullen es muy buena, y a mí el personaje de Diego de la Vega me encanta. Y es como que el héroe que falta ya, precisamente. O sea, que el Santo, Blue Demon y el Zorro se enfrentasen. Un poco lo de Guardian of the Defender of the Galaxy, cuando juntaron a Mandrake, a Flash Gordon, a The Phantom, a luchar en este caso contra Ming y contra todo lo que se estuviera por delante. Me estaba imaginando eso, pues los principales luchadores, el Zorro
y algún personaje más, y bueno, y por supuesto más personajes que pueda haber dentro de la iconografía mexicana, luchando contra una especie de vengadores mexicanos contra, porque la realidad estamos viendo en un mundo que ya el mundo era endeble. El mundo yo tengo claro que hace 25 años, cuando cayeron las torres, el mundo se empezó a resquebrajar. Pero es que últimamente ya se ha perdido lo oremos absolutamente. Y el hecho de que te critiquen, yo será que estoy criado, a mí las personas que me enseñaron, las personas que me educaron profesionalmente, siempre me dijeron, dice, que hablen de ti, da igual que hablen bien o mal, pero que hablen, porque eso significa que se han fijado en lo que has hecho y le habrás despertado los sentimientos que tú quieras, que ellos quieran, pero es lo que te dije antes, el arte tiene la obligación de empujar, de provocarte, ya sea en el buen sentido o en el mal sentido. Y lo que tú haces, esto me encanta, esto también es, esto me parece genial. Esto cuando la vi más la cara la cara de la Caperucita con el Gatling, con el cañón circular, me parece fantástico. O sea, además es que me estaba imaginando una serie de animación cuando la vi. Más que tus personajes son muy de serie de animación también. Me encantó. O sea, no sé cómo se te ocurrió esta idea, pero eh, eres la muestra, sobre todo para gente que no, lo que tú has dicho, que no sepa por dónde tirar, que se puede coger lo que ya está, le puedes añadir las cosas que te dé la gana y salir cosas tan divertidas y tan geniales como esta. O sea, ya a nivel, digamos que a un nivel más profesional, ¿qué respuesta has tenido de gente del gremio, de gente que hace lo mismo que tú, en cuanto, o sea, que también son dibujantes, ilustradores y demás? Cada vez que se te ocurre alguna de lo que en mi país catalogarían de ida de olla, que a mí me parece una genialidad, ¿qué respuesta has tenido por parte de otras dibujantes e ilustradores de tu propio país con los que puedas tener más relación o hayas tenido relación o hayan visto tu trabajo? ¿Qué te han dicho cuando ven cosas como esta o eso? Que ven el santo agarrado por un bicharraco como es el depredador. ¿Qué, qué crees que por fortuna acá en México, bueno, a mí me ha tocado que las personas de gremio suelen ser muy amables, suelen ser muy agradables. Este, creo que, pues precisamente cuando el cómic que estaba haciendo, el de Nahualo, surgió precisamente en una época en que no tenía trabajo, entonces dije, ¿qué voy a hacer? No tengo chamba, no tengo ahorita nada que hacer, voy a hacer un cómic. Empecé a hacerlo y ya que lo tenía publicado, porque lo publiqué en línea, un colega lo vio y inmediatamente me invitó a un evento de cómics. Entonces, el resultado que tiene de hacer ese tipo de cosas de arte y que la gente se siente identificada, incluso más que le guste, como que se siente identificada, es que te empiezan a invitar, te empiezan a invitar a eventos, te empiezan a invitar a colaboraciones, te dicen, oye, pues creo que lo mejor es cuando artistas emergentes o chicos que quieren ser artistas te dicen, esta ilustración me gustó mucho, mira, me inspiró a hacer esto. Y sí me ha pasado varias veces. No lo he publicado todavía porque son trabajos que apenas están en elaboración o cosas así, pero yo creo que es como lo que me da más gusto, que chicos así, me imagino que han de estar empezando apenas entre los 15 20 años, me dicen, mira, este dibujo porque tu dibujo de Blue Demon contra Lice me inspiró a hacerlo, o artistas ya un poco más experimentados que a lo mejor hasta hacen impresiones 3D, figuras de acción, dicen, mire, esta figura porque me gustó mucho la ilustración que hiciste de Blue Demon. Entonces te empiezas a meter en un círculo benéfico, porque así como yo he tomado inspiración de muchos colegas y muchos artistas, empiezas tú también a inspirar a otros. Entonces, eso a mí me gusta mucho, hacer esa comunidad, ese tipo de círculo benéfico, lejos de que es lo contrario de un círculo vicioso, de inspirar a otras personas y que esas personas también te inspiren a ti al decirte eso para seguir trabajando en lo que haces, ¿no? Porque yo creo que hay muchos artistas reprimidos allá afuera. Hay muchos artistas allá que son contadores, que son abogados, que trabajan en call centers, que debido a diferentes circunstancias, pues no pudieron dedicarse al arte, ¿no? A pesar de que les guste. Entonces también todo el arte que hago es para ellos, para decir, bueno, a lo mejor tú no tuviste la suerte de dedicarte a esto, pero pues sigue adelante, ¿no? O sea, inspira a más gente, porque lo artista, pues, yo siempre he dicho que si mañana el mundo se acaba y
vivimos en la realidad distópica de ilustraciones y ya no hay forma de publicar, yo seguiría dibujando, yo agarraría carboncillo y empezaría a pintar en la pared porque creo que cuando eres artista ya es muy difícil que lo saques de ti. Entonces, la comunidad que hay en torno a, gracias también a las redes sociales, deben ser muy agradables. También hay críticas, pero críticas buenas, ¿eh? No vayas a pensar que la mayoría son de envidias, sugerencias. También me escriben mucho, ahora haz esto. Ah, mira, a mí se me ocurre que hagas esto. Entonces, a mí me gusta como despertar esa vena en la gente de decir, ah, se puede hacer esto, entonces también se puede hacer esto. Y también estimulas un poco, aunque sea un poquito la imaginación de las personas. Yo creo que para mí ese es un gran logro. Es Como que de artista. hecho, yo normalmente cuando ya estamos estamos terminando la charla, eso también me encantó, Ujú. porque además vuelves a meter a los personajes en un ring de lucha libre. O sea, es digamos que la vuelta de tuerca perfecta. Yo siempre le suelo hacer a los artistas que ya tienen una trayectoria, que ya han trabajado, se han vaqueado, que tienen eso, que tienen sería en inglés un background. eh, Le siempre hago la misma pregunta, que es decir, bueno, imagínate que este encuentro es presencial, que no es virtual, que cuando termina el diálogo entre nosotros, viene una persona o varias personas y dicen, mira, a mí me encanta lo que tú haces y me encantaría ser como tú. Entonces siempre la pregunta que le hago al autor siempre es la misma. Tú ya más o menos lo has dicho, pero tú exactamente si tuvieses que articular los esos tres puntos fundamentales, o esos cuatro puntos fundamentales, o el punto fundamental, ¿qué le dirías tú a una persona que te dice que le encanta lo que tú haces, que le gustaría hacer cosas similares, para que, como dijo un autor norteamericano con el que hace años que tengo relación, en un encuentro que me dice, yo lo primero que le digo a un autor es, si tienes 20 libretas llenas de dibujos, haz algo con esas 20 libretas, no te quedes solamente en hacer bocetos en las 20 libretas, sino haz algo más. Haz páginas, haz un cómic, 2 páginas, 4 páginas, 6 páginas, porque si no, solamente vas a tener las 20 libretas y nunca vas a tener nada. Que fue, como digamos que lo primero que me dijo este autor norteamericano cuando le hice la pregunta. En tu caso particular, si alguien te preguntara qué es lo que tengo que hacer para ser como tú y yo parecerme como tú, ¿cuáles serían tus reglas para, dentro de lo que cabe, empezar a trabajar en este área y sobrevivir en el intento? Ok, pues creo que una de las cosas principales que si yo tuviera que dar el consejo, según mi experiencia, sería primero, este, leer mucho o tratar de meterte en más cosas creativas. Leer siempre te va a dar un bagaje enorme. Y todas las historias que creo a través de mis dibujos han sido porque me gusta leer. No leo tanto como me gustaría, pero sí, leer siempre te va a dar un bagaje para cualquier cosa. Otra cosa, pues sería practicar sin miedo, o sea, no, ahora que está muy de moda usar la inteligencia artificial para hacer arte, es otro tema ese, pero bueno, digamos que yo lo pongo entre comillas. Yo en lo particular preferiría mil veces a alguien que hace un dibujo feo, entre comillas, porque creo que es muy relativo, pero que lo haya hecho desde el corazón, que lo haya inspirado, que lo haya hecho a través de un sentimiento. ¿Sabes qué? Hoy en el trabajo me fue muy mal y para desquitarme, pues hago esos rayones. Eso en sí mismo ya es una expresión. Entonces, creo que otro consejo que le daría es concrétalo. O sea, no te quedes solo con la idea en tu cabeza o la emoción del momento. Si quieres plasmarlo, plásmalo. Ahorita en este momento no te preocupes tanto por la técnica, no te preocupes tanto por la anatomía, tú hazlo. Tienes que plasmarlo porque a partir de ahí ya puedes seguirte y ya empezar a perfeccionar tu técnica. Otra cosa que recomendaría es pues la práctica constante para no quedarte en una sola técnica. Probar muchas cosas, muchas técnicas, muchos materiales, eh, ser muy observador y sobre todo también una cosa que a lo mejor entra un poco en contradicción con las cosas que he dicho es que no, si quieres ser artista, no te enfrasques solamente en eso, también sal a hacer cosas, sal a tocar pasto, sal a, si no te gustan las fiestas, sal a caminar, sal con tus amigos, convive con otras personas, porque eso siempre te va a enriquecer, siempre te va a dar ideas para plasmar en tu arte. Y pues creo que eso sería lo básico, como concretar las cosas, o sea, no dejártelas en el interior,
sino empezar a hacerlas. Y como dices tú, si ahorita, bueno, ya estoy dibujando y tengo libretas llenas de bocetos, bueno, pasa al siguiente nivel. Crea una historia, crea un personaje, crea una novela gráfica, aunque sea boceto, pero siempre tratar de ir al siguiente nivel para que, pues, precisamente no te quedes solamente con una cosa y puedas diversificar. Creo que sí, y es uno de mis secretos de que he podido como trabajar con grandes personas y que mi arte tenga una fan base, pues, como muy constante, es que he diversificado mucho. O sea, no me quedo con una sola cosa, sino que tengo muchas ideas y todas las ideas las plasmo. Entonces, tengan muchas experiencias, busquen convivir con muchas personas, no sean tan cuadrados, traten de ver las cosas como las demás personas y eso les va a enriquecer mucho su trabajo, aunque no sea artístico, sí les va a enriquecer Mm, mucho su trabajo. Yo creo está que eso claro. sería lo principal. Y después una pregunta al autor, o sea, si esto también está muy chulo, eh, que también es muy de allí, pero vamos, también tiene un montón de... Además es que es una simbiosis de un montón de cosas, así me pongo a verlas y digo, desde la chaqueta roja de Akira, por ejemplo, Sí. a... La verdad sí bebe directamente de Akira, pero ese es un ícono de acá de México. Hay una marca de chocolate en polvo para leche, y la mascota es Pancho Pantera, y es Pancho Pantera, pero digamos que sí, en un ambiente más de Akira. Más cyberpunk, sí. Por eso me encanta el hecho como lo hace. O sea, y ya a nivel personal el autor, si DC, Marvel, Image, sobre todo DC y Marvel, porque Image en realidad no tiene personajes, los personajes ya te los traes tú de casa y ellos te lo publican. Si DC o Marvel te dijeran, o sea, elige un personaje que te dejamos hacer lo que quieras con él, ¿cuál elegirías? Esa sí es una pregunta muy difícil. Ya lo sé, pero hombre, alguna tiene que ser difícil. Yo qué sé. Ajá, ajá, híjole, sí, Que me pasó con una compatriota tuya, con Mariana Moreno, ajá. que le hice la misma pregunta y yo no había terminado de decir qué personaje y ella me estaba diciendo Green Lantern. O sea, Mariana fue sobre la marcha, o sea, no había terminado de decir que se podía dibujar con el personaje Green Lantern. Me quedé como diciendo, anda, o sea, fue como, ya lo tenía, no sé si se la estaba esperando o es que ella realmente quiere dibujar Green Lantern. Por ejemplo, en el caso de ella, para que yo que también es mexicana, de todas maneras le he hecho esa pregunta a otros autores y me han puesto la misma cara que tú, como diciendo, de hecho, Ujú. la autora polaca me dijo, solamente uno. Digo, no, hombre, pueden ser más de uno, ¿eh? Ya, yo creo que en este caso ya me lo puse más fácil y yo creo que sí sería Spider-Man, porque creo que Spider-Man es de los héroes más norteamericanos, más mexicanos que existen, porque él siempre está tratando de pagar la renta, está tratando de Sí, salir adelante, está tratando de cumplir con su papel de héroe, y siempre le cuesta trabajo, y siempre tiene pérdidas. O sea, él es un héroe, pero tiene pérdidas siempre, pero nunca pierde el ánimo. A pesar de todo, él siempre se levanta. Entonces sí. creo que eso sí refleja un poco la naturaleza de cómo quisiera yo que fuéramos los mexicanos y cómo sí somos un poco. Esa resiliencia y pues sí me están tundiendo, pero aún así yo salgo adelante. Yo creo que sería Spider-Man. Se presta mucho. Yo creo que sí. Sería. Y esto está muy chulo. O sea, además, para que no lo sepa, eso sí lo sé yo, son los taxis de México. Eran los taxis de México, que eran los taxis con el escarabajo, eso lo he visto yo. También me encanta. O sea, esto es, esto la verdad es que no sé lo que es. O sea, será portada, pero ¿qué es? ¿Una marca? ¿Una locura tuya? ¿Un algo? No, Que, esta es una serie que salió aquí en México que se llama La Carabina de Ambrosio. Entonces eran cortinillas de los personajes haciendo parodias de otros o chistes pequeños. Este es Alejandro Suárez, Chabelo, La Pájara Peggy y César Costa. Todos ellos eran parte del repertorio y tenían el personaje que se llama Superman, interpretado por Alejandro Suárez. Entonces dije, bueno, ahora que es el aniversario, porque esa ilustración la hice en un aniversario del Action Comics de Superman número 1. Ujú. Entonces dije, pues hay que hacer una adaptación. Y este personaje hacía una expresión que era pibón papas, cuando cumplía su misión. No, nada más que es Dije, eso, es lo mismo. O sea, Superman con el taxi típico de México, me encantó. y Algo- aparte, dije,
el carro original era verde, entonces el taxi de acá también era verde. Entonces todo encajó, ¿ves? A veces Sí, se conecta. es verdad, el carro, el coche original es verde y bueno, y los taxis eran escarabajos. Sí, sí. O sea, en eso, por ejemplo, o sea, en Las Palmas nunca hubo taxis escarabajos que yo recuerde, pero había escarabajos, pero es que en Península no había, porque es que no se podían, o sea, en la Península no se podían meter coches alemanes. Entonces, yo crecí dentro de un escarabajo alemán, que yo le decía Herbie, aunque fuera azul, pero claro, yo vi la película en el cine siendo un niño, mi tía tenía un escarabajo y para mí Oye, el pues escarabajo era Herbie. en esto coincidimos porque yo también me crié en un escarabajo. Era primero rojo y después en uno azul, entonces sí tenemos eso en común, mira. Claro. O sea, es que esa es la historia, que siendo yo viviendo en un país, o sea, Canarias era como si fuera un mundo totalmente distinto por muchísimas cosas, pero por ejemplo, en el caso de los coches, era una cosa totalmente distinta, absurda en cuanto a lo que se veía en un sitio y en otro. Entonces, por ejemplo, yo he crecido dentro de un escarabajo, pero en Península los escarabajos llegaron cuando llegaron y bueno, pero no solo los escarabajos, muchas cosas llegaron tarde y mal, pero en mi caso personal, no. En mi caso, el escarabajo siempre ha estado presente en mi vida. Y lo de Spider-Man, sí, Spider-Man es el héroe con mala pata. O sea, es precisamente es ese héroe que no llega a final de mes, que siempre tiene problemas con Jameson, aunque Jameson lo tiene medio adoptado, eh, que tiene problemas con su tía, que sale con una, que se muere y después sale con otra, que no piensa que va a salir, que, a ver, es el de los personajes, amén de que exista después la versión que hablamos antes, esa versión Made in México que solamente se publicó, vamos, fueron un montón de números, creo que son 46 o 48 números, no crean que el Spider-Man mexicano fueron dos números, no, no, estuvieron un montón de tiempo publicando. O sea, hay una línea argumental enorme, no solo siempre, cuando se habla de esto, siempre la gente se queda con la boda entre Peter y Gwen Stacy. No, 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 no. Hay muchísimas otras cosas, yo nomás los tengo digitalmente, virtualmente, pero los tengo y ahora se cuentan un montón de historias. Entonces, y entiendo que además en México el personaje tenga la impronta. Y esto sí que, esto es un capricho personal, lo admito públicamente, pero fue de las últimas cosas que vi y te la pedí porque además me encanta, o sea, a mí personalmente me encanta. Eh, no en vano el año pasado la fundación eh, me, me, me siguió la locura de montar una convención de los Masters del Universo en Canarias y no viene por nada, o sea, no fue casualidad, sino a mí me gustaban los Masters desde que yo me compré mis primeros Masters hace de esto 44 años ya, sí, 44 años. Sí, sí, Los Masters son del año 82, estamos en un 2026, 44 años. Y me encantó. Entonces, lo último que te pedí, lo digo a la gente que nos estaba viendo y escuchando, fue la imagen del ICE, la de Battleland, que la habías publicado después de cuando me habías mandado el material, la del ICE y por supuesto esta ilustración de He-Man, que además es muy apropiada porque este año se estrena, no solo se estrena Supergirl, también se estrena la nueva versión, la nueva adaptación, ¿no? Personajes reales de los Masters después de un sinfín de intentos, un sinfín de borradores que muchos están en internet y al final, ¿no? Al final la han hecho y está terminada y ya Mattel tiene la maquinaria funcionando. Y esto está muy bien, además me encanta o sea, me encanta la pose que tiene el personaje y todo. Entonces, bueno, pues, y el caso de Spider-Man lo entiendo perfectamente por eso, porque México puede presumir, las cosas que pudo presumir, que tiene su propia versión de Peter Parker dentro de la propia idiosincrasia. A ver, mm, para mí ha sido mucho más que un placer y un honor hablar contigo, porque además tú eres la prueba viviente de lo que yo creo. O sea, yo creo en la diversidad, creo en que vivimos en un mundo global, aparte de porque viva en otro país que no tiene en teoría nada que ver con el mío, ya no solo por el idioma, ni por el clima, ni por la forma de comer, ni cosas como eso, ni simplemente porque su mentalidad no tiene nada que ver con la mentalidad del país en el que yo nací. Pero yo creo que es eso, da igual el uso horario en el que estés, da igual el clima, la comida, al final todos tenemos cosas en común. Y en realidad tú eres la prueba viviente de que se puede coger algo, fusionarlo con algo que ya está y el resultado es incluso mejor que los ingredientes originales. Y sobre todo lo que tú dijiste al principio, para gente que está empezando, que no sabe qué hacer,
tú eres la demostración de mira por la ventana, y que a lo mejor la inspiración la tienes ahí, no te tienes que ir a ningún sitio ni pasarte 14 horas delante del ordenador, no, mira por la ventana y a lo mejor, y muy probablemente ya llegues a encontrar lo que tú dices, la primera inspiración, la primera idea para que después eso lo plasme. Entonces, yo en ese aspecto, yo no sé lo que tú podrás pensar de este el rato que hemos pasado juntos, pero yo en mi caso estoy encantado por haberte invitado, por haberte descubierto, por haberte invitado, por el tiempo que hemos pasado juntos. No, pues lo que decías, ¿no? O sea, de los colegas que uno va conociendo por el camino, de gente interesada de, de que tenemos cosas en común. Y pues me la ha pasado muy bien. De hecho, pues se me ha hecho el tiempo muy corto. Ya llevamos casi 2 horas de plática, pero para mí ha Sí, sido tan amena la plática que pues se me han hecho como 20 minutos. Y eso creo que es buena señal. sí. Pues agradecerte a ti, agradecerle a Gonzalo, agradecerle a todos los involucrados, agradecer a todos los que estén escuchando esto en diferido, obviamente. Este, y pues ojalá podamos organizar otra plática después. A lo mejor aunque no se publique en su web, pero pues me gustaría mucho mantener el contacto porque pues te me has hecho una persona con mucho conocimiento del tema, muy ameno y pues una persona muy abierta y maravillosa. Ojalá podamos seguir en contacto otra vez. Te agradece por la parte que me toca. Yo, antes de pedirme oficialmente, voy a dar los agradecimientos y ya me despido de ti. O sea, y el tema de los agradecimientos es los mismos agradecimientos que di al principio, o sea, a la Fundación, porque haya dado pie a tener este encuentro, a la Cátedra Cultural Moebius por estar ahí. Pues si alguien quiere hacer un trabajo sobre, una tesis sobre tu trabajo o sobre la forma que tienes tú de fusionar la cultura de tu país con lo que viene de fuera, ahora tiene una excusa, tiene una plataforma donde hacerla. Santa Cruz Comic por seguir eso, por seguir organizando eventos contra viento y marea sobre el noveno arte y a veces con influencias del séptimo arte, por eso Fundación Cine Más Cómic. A Gonzalo por estar aquí, que además hoy ha tenido sesión continua porque hemos tenido que trabajar bastante. Y a ti por haber aceptado la invitación, por mandarme el material, por contarnos tus querencias, las cosas que te motivan, cómo empezaste, cómo trabajas y cómo encuentras como eso, cómo las fuentes de inspiración se encuentran. Pues normalmente es mucho más fácil de lo que la gente se piensa. No tienes que pensarlo tanto, tienes que hacerlo. Muchas veces, porque cuando tienes algo, aunque después pierdas control, pero cuando tienes algo, tienes una base sobre la que trabajar. Y no siempre estás eso, llenando libretas o llenando archivos en el ordenador, pero hay un momento con que aceptes que una vez que el libro, como la persona que escribe este libro, una vez que tengas el libro físico, en el momento que yo lo reciba, ya el autor ya no tiene ningún control sobre el libro, pero por lo menos el autor tiene un libro sobre el que trabajar para si quiere hacer el siguiente. Y tú lo dices claramente, o sea, tienes que hacer cosas y además de la forma que las haces. Yo lo que espero es que sigas haciendo cosas con el desparpajo que las haces, por decirlo como se dice en Canarias, y que llegues a hacer eso, llegue un momento que fusiones todos esos universos en uno. Porque el caso de el Santo y Blue Demon con Depredador y Alien es muy fácil, o sea, porque los cuatro pueden estar en el mismo sitio. Pero después hay un montón de gente alrededor que la hemos visto y imágenes que no he podido seleccionar porque quería más o menos que se pudieran poner todas, que también perfectamente encajarían. Aparte de que hagas tu interpretación de Spider-Man o que hagas interpretación de quien te dé la gana, o Tetsuo de Akira y una moto cibernética made in México. Pero me encantaría verlo porque mientras más, ahora que los he visto hablando contigo y el tiempo que he tenido en seleccionar las imágenes, encajarían todos y yo creo que el resultado, la suma de las partes, darían algo muchísimo mejor, o sea, muchísimo más rico en matices, que haría que sobre todo nos pasáramos tiempo fijándonos en, pues mira, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Es una idea, o sea, no pretendo que te metas en una aventura disparatada por lo que yo te pueda decir, pero me encantaría que se llegase a plasmar en algo más que una serie de ilustraciones en redes sociales, porque creo que además una vez que lo tuvieras a mucha gente le enseñaría eso. Sería como una guía de estilo de, mira lo que ha hecho él, si yo me lo planteo seguro, o sea, puedo seguir esta guía y seguro que la puedo aplicar, da igual que vivas en México, en los Estados Unidos mexicanos, que vivas en España, en el Reino de España o que vivas en Finlandia. En realidad al final todos vivimos en el mundo y todos tenemos influencia, con lo que creo que sería muy válido. Perdona por esta última Ya, sí, locura, pero bueno. no importa, ya me dejaste tarea, está excelente. Sí, 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 de hecho,
sea, yo te dejo la Digo, tarea y bueno, y después además me puedes echar la culpa y decir, mira, me has metido en un enredo, no puedo dejarlo. O sea, que ya tienes incluso, oye, también eso es importante. A ver, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el mundo. Yo les agradezco a todos los que han estado siguiendo todas estas actividades por el Día del Cómic en nuestro país. Y bueno, si no soy yo, siempre habrá alguien que siga con todo este tipo de historias, porque en realidad la labor de la Fundación, aparte de preservar y difundir el noveno, el séptimo y el noveno arte, también es decirles, lean lo que ha dicho Mario muy bien, lean todo lo que puedan que le pueda enriquecer, vean todo lo que puedan que le pueda enriquecer, y después, por favor, que es lo último que voy a decir, tengan un poquito de criterio, juicio crítico, que eso también es importante. Y si tienen la oportunidad, por supuesto, métanse en las redes sociales de Mario y pónganse a investigar, que les prometo que se van a llevar una muy agradable sorpresa escarbando en todas las influencias que Mario vuelca en su historia. Y lo dicho, muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eduardo.